Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a otro de mis videos en su canal de Manuel Alejandro Gallegos. El día de hoy estamos en la comunidad de Puerta de Cadena, Valparaíso, Zacatecas, México, día 10 de agosto de 2024. Y pues como ya es costumbre, a partir del día 1 de agosto, San José recorre toda la rancherada aquí de este municipio de Valparaíso. Sale de Valparaíso rumbo a la comunidad de Coyotes y de ahí hacia arriba, San Miguel, Puerta de Cadena, Jamaica, San Mateo, el Salitre, Peñitas, Caracol, Los Sauces, el Charco, la Colonia del Progreso, la Calera de San Miguel, Mimbres, el Capulín, San Juan y demás comunidades aquí en este cañón de Valparaíso, Zacatecas. Y pues bueno, en este día de hoy pues toca la visita a la comunidad de Jamaica, de donde yo soy originario. Y pues es un gusto para mí compartirles estas imágenes a todos y cada uno de ustedes. Esperemos que se encuentren bien. Ya la gente está llegando, los danzantes ya están listos pues para iniciar con el primer son y pues dar comienzo a partir del mediodía peregrinar hacia esta comunidad de Jamaica. Y pues bueno, comentarles, hola, buenos días, comentarles que pues esta tradición ya tiene posiblemente 70 años, 80 años posiblemente. Y mis abuelos paternos, don Ramón Gallegos, era quien lo recibía en su casa cuando no había capilla en el rancho. Él lo recibía en su casa, junto también se coordinaba con don Pedro Flores, que en paz descansen ambos, y pues ellos eran los que coordinaban esas visitas. Con una imagen de San José Peregrino de tamaño normal, 1,80 era lo que medía esta imagen de San José Peregrino en esos entonces, y al cabo de los años pues ha venido evolucionando. Ya estas imágenes pues ya no se cargan porque pues obviamente son muy pesadas y pues son antiquísimas, y pues para evitar que se dañen y que sufran algún deterioro, pues mejor se optó desde hace ya unos 50 años el cambio de la imagen, una imagen más pequeñita, y es la que recorre aquí estas comunidades. Les digo que San José sale por ahí a partir del día 1 de agosto y recorre todo Valparaíso y llega a la parroquia donde sale por ahí a principios del año. Y pues bueno, vamos a dar inicio el día de hoy con este recorrido desde Puerta de Cadena a Jamaica, escasos 2,5 kilómetros, 3 kilómetros, y pues ya se recorre en una hora, allá al paso, con los cánticos de las alabanzas por parte de la gente que lo acompaña, también rezando rosario. Y pues bueno, aquí estamos, y pues bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos, esperamos su like, esperamos su comentario y también que compartan a través de sus redes sociales. Esta danza, que pues bueno, tiene muchísimos años de bailarse aquí, se juntan las comunidades de Puerta de Cadena y de Jamaica pues para que el grupito sea grande y pues que acompañe esta imagen pues año con año. Y pues niños, jóvenes y adultos, ni de los más pequeñitos, pues se van incorporando en esos recorridos, en este grupo de danzantes, encabezado por ahí por Octavio Soto y demás jóvenes aquí de las demás comunidades. Así que pues vámonos pues, bienvenidos, y pues con esto iniciamos el día de hoy.
Bien, pues es momento de partir hacia la comunidad de Jamaica. Ya los señores que se encargan de resguardar esta imagen durante 3 noches y 3 días, pues harán entrega de la imagen aquí a la gente de la comunidad de Jamaica, pues en la puerta de esta misma capillita dedicada a la Virgen de Fátima. Pues bueno, es hora de avanzar. Es hora de avanzar y pues salir adelante en este día de hoy.
pues al salir de esta comunidad, personas ponen sus altares, pequeños altares, pues para tener, aunque sea un instante, la imagen en la puerta de su casa. Que bendiga Señor San José a las familias que pues reciben por un momentito aquí en su casa. Así que pues estamos en la casa de la señora Berta Soto y Felipe, así que pues esperamos un ratito y seguimos avanzando. Buenos días. Y pues para agradecer el pequeño gesto de dejar a la imagen un ratito aquí, la familia ofrece pues un pequeño refrigerio, fruta, agua, lo que Dios le dé su voluntad de ofrecer. Eso le ofrecen a los danzantes y a los peregrinos que acompañan a la imagen de San José. Ay. Para acá, Manuel.
después de otra parada técnica aquí en este callejoncito que conduce a la casa de la familia de Don Cruz Núñez, pues también ponen su altar y ofrecen un pequeño refrigerio para mitigar la sed de los peregrinos y los danzantes que acompañan a la imagen del Señor San José. Ahora sí, agarrar camino, agarrar carretera, pues las siguientes paradas entrando al rancho de Jamaica.
no sabemos, no. Que descansen los danzantes, que descansen los peregrinos y pues cargarse de energías con el traguito de agua de refresco que ofrecen cada una de las familias que tienen a bien otorgar en esas paradas en los diferentes altares.
hermanas de Margarita que vienen desde Monterrey año con año a acompañar a San José y también ser parte de esta fiesta tan tradicional que tenemos aquí en esta región de Valparaíso. Digo, más de 70 años de tradición, y pues con toda fe y devoción se hace esta fiesta. Y pues la gente, obviamente, pues son gente que pues aquí tienen sus raíces, aquí son sus orígenes, y año con año están aquí presentes, no fallan, nunca fallan, pues para seguir con esta tradición. Y lo bonito de esto es que se traen a sus nietos, se traen a sus hijos desde Monterrey en estos días de fiesta aquí en Jamaica, y pues también conocen la costumbre, la tradición de sus antepasados. Y esto es bonito, digo, porque esta fiesta se transmite de generación en generación, y pues son varias hermanas que pues aquí acompañan a Margarita y a toda la gente de Jamaica en esta fiesta de recepción a San José, en este peregrinar por todas las comunidades aquí del Cañón de Valparaíso, Zacatecas.
Bien, y pues acabamos de llegar a Jamaica y pues bueno, ahora compartir los sagrados alimentos que nuestra familia Gallegos Montes y Gallegos Herrera tienen bien a ofrecer a todos los asistentes el día de hoy. Y pues enhorabuena, provecho para los asistentes y para los que nos están viendo también, provechito. Nosotros vamos a disfrutar de los sagrados alimentos que pues aquí en familia cocinamos. Hay de todo, hay nopalitos, arroz, mole, frijoles charros y pues lo que podamos comer. El fin es compartir con todos los asistentes. Digo que es una tradición que viene pues de generaciones. Digo que al inicio del video mencionaba que mi abuelo paterno era quien ofrecía estos días junto con don Pedro Flores y otras familias, y pues ahora la antorcha se ha pasado hacia mi papá, que ya falleció, mi mamá también, que ya falleció, y pues ahora nosotros como descendientes de ellos pues compartiremos con ellos y pues ofrecemos a toda la gente que nos acompaña o que acompaña a la imagen de San José Peregrino en este día. Así que pues aquí ¿cómo funciona la comida? Pues la gente pasa con su platito y pues ahí se les va sirviendo lo que gusten. Así que pues a disfrutar de la comidita, de los alimentos este día de hoy. Buen provecho para todos. También agradecer a la señora Hortensia Herrera y al señor Antonio Piña, que también apoyan a esta reliquia en este año, y pues muchísimas gracias por su apoyo. También a una señora originaria de California, que vive en California, que también hizo a través de mi persona hacer llegar unas donaciones pues para una reliquia y compartirla con todos los asistentes. Así que muchísimas gracias a todos y cada uno de los que cooperan pues para que eso se lleve a cabo y pues poder compartir con toda la gente. Sabemos que si cooperamos y si ayudamos y compartimos con todos los demás, obviamente Dios nos da mucho más a nosotros, nos lo regresa al triple, cuádruple, según la voluntad que tengamos. Y pues bueno, nuevamente agradecer a ellos, a la señora Hortensia y su esposo Antonio Piña. Muchísimas gracias por su aportación también hacia esta noble causa y pues para esta bonita tradición que año con año pues tenemos aquí para este 10 de agosto en esta comunidad de Jamaica.
provecho. Gracias, Maño.